Vamos a hablar de un tema muy importante, del derretimiento de los hielos marinos en la Antártica. Lamentablemente las cifras son muy preocupantes. Este año se ha alcanzado nuevamente un récord. Si yo les explico gráficamente, en un año se han derretido 130.000 kilómetros de hielo marino en la Antártica. Eso representa, por ejemplo, una ciudad como la de Nueva York, así de grande. Y lo realmente preocupante es que eso podría seguir avanzando para los próximos años. Queremos saber si eso tiene que ver con el cambio climático, cómo afecta a la biodiversidad de la zona. Lo vamos a revisar en detalle acá en CNN Tiempo. Bueno, y queremos conversar de este tema que sin duda es preocupante. Queremos saber si tiene que ver con el cambio climático o si hay otros factores que están influyendo en este derretimiento de los hielos marinos allá en la Antártica. Vamos a recibir a un invitado inmediatamente a esta hora de la tarde, Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno. Marcelo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola Daniela, buenas tardes. Un gusto estar contigo. Bueno, contemos un poquito de qué se trata esta situación, porque es bien alarmante, por lo menos si lo hablamos en cifras, pero en términos simples, ¿qué significa que se esté derritiendo el hielo marino en la Antártica? Bueno, significa que hemos tenido un ciclo entre verano e invierno. Sabemos bien, ¿no es cierto?, que en el invierno la superficie antártica crece hasta casi 20 millones de kilómetros cuadrados, un continente de 13 millones de kilómetros cuadrados que cambia su extensión gracias al hielo marino que se recluta alrededor del continente y que sirve para albergar muchas formas de vida, entre ellas, por ejemplo, la microalga que alimenta el krill. Por lo tanto, el que no haya reclutado tanto hielo en los últimos 2 años, por supuesto que es una noticia bastante alarmante y que tiene a toda la comunidad internacional bastante atenta. Nosotros pronto, en mayo, ya tenemos la reunión consultiva del Tratado Antártico y este es uno de los temas referentes. Marcelo, veamos una imagen que ahí grafica un poco de lo que estamos hablando y muestra la relevancia precisamente de este tema. Cuéntanos un poco de qué se trata esta imagen que estamos viendo en la pantalla. Mira, justamente la península antártica, que llamamos nosotros la Tierra de O'Higgins, territorio chileno antártico, es uno de los lugares donde hay más dinamismo en el hielo marino antártico, y esa gráfica que se alcanza a observar al oriente de la península antártica muestra que el reclutamiento de hielo ha sido bastante menor en los años promedios de las últimas décadas. La línea amarilla muestra justamente cuál era el reclutamiento de hielo promedio en los años anteriores y muestra que, por supuesto, hay mucho menos hielo reclutándose, lo que muestra que los últimos 2 años, desde que hay registro instrumental, fueron los que menos hielo produjeron alrededor del continente antártico. Como decía yo, esto tiene mucha relación con el cambio climático, pero también con otros fenómenos que tienen ciclos interanuales. Es decir, hay fenómenos que afectan la oceanografía de la Antártica. Recuerden que la mayor corriente del mundo circula alrededor de la Antártica, la corriente circumpolar antártica, y también los vientos de la deriva del oeste, o sea, los vientos que vienen del oeste afectan fuertemente la dinámica de este hielo. ¿Qué sabemos? Que gracias al calentamiento global estos vientos se están intensificando y al intensificarse producen un fenómeno llamado efecto Fenn. Para los que quieran saber qué significa el efecto Fenn, es que al aumentar estos vientos pueden pasar por arriba de la península antártica y producir un desmembramiento del hielo marino en la península antártica en el lado oriental. Y es donde se han roto las grandes barreras de hielo marino como el Larsen C y que obviamente se están documentando todos los años gracias al desprendimiento de estos grandes hielos marinos. Ahora, hay un ciclo estacional. Todos los veranos se disuelve, digamos, parte importante de este hielo marino, libera grandes icebergs y hay un reclutamiento de nuevo en invierno. Lo que está ocurriendo en los últimos años es que la ganancia es mucho menor que la pérdida, y lo que significa entonces que hay en el neto una pérdida del hielo marino que va disminuyendo, y esta mega tendencia la estamos detectando aproximadamente desde el año 2016. Detallemos un poco, Marcelo, el tema del cambio climático. ¿Cuánto influye y si estas cifras se esperaban específicamente para el año 2023? Ya alcanzamos un récord de derretimiento de los hielos y me imagino que los estudios señalan que eso podría seguir aumentando. ¿Era lo que se esperaba para este año o se adelanta?
Lamentablemente se está adelantando y aquí hay varias doctrinas, digamos, que chocan. Es bien difícil hacer una predicción bastante acertada respecto de cuándo iba a ocurrir este fenómeno, por cuanto nos faltan muchos datos instrumentales sobre la Antártica. Recién estamos haciendo un tremendo esfuerzo para aumentar el monitoreo en tiempo real en la Antártica. Chile está instalando 21 estaciones automáticas para medir el cambio climático en la península antártica, porque además entendemos que ese cambio que ocurre en la península antártica no solo afecta a la fauna local, sino que también tiene eco en el continente americano y particularmente en Chile continental sudamericano. Sabemos los grandes aluviones desde el 2015 hasta el 2021 tuvieron una fuerte componente antártica y era algo que no conocíamos antes. Por lo tanto, hoy día el estudio de esta dinámica es muy importante. El cambio climático está produciendo efectivamente, el aumento de la temperatura superficial del océano, por lo tanto el derretimiento de los hielos marinos primero, que no aportan al nivel medio del mar, pero también está produciendo el derretimiento de los hielos continentales, y esos hielos continentales sí aportan al nivel medio del mar. En segundo lugar, está cambiando la salinidad de las zonas costeras, y algo que fue publicado recientemente esta semana, por ejemplo, portada de la revista Nature, que es una de las más prestigiosas revistas de investigación científica, está mostrando de que hay una preocupación mundial también porque las aguas profundas alrededor de la Antártica también están cambiando en composición y temperatura, lo que podría afectar. Lo que estamos produciendo son cambios que no se van a poder modificar por décadas. Es decir, el modelo que anticipaba lo que está ocurriendo ahora estaba proyectado para el 2030 y está ocurriendo en el 2023, lo que significa que se está adelantando casi una década y por lo tanto nos obliga a ajustar de nuevo los modelos para la próxima reunión del IPCC. Ahí, Marcelo, tú lo adelantabas un poco. ¿Por qué es tan importante la Antártica? No solamente el continente blanco en sí, sino que por qué o qué influye lo que pase allá precisamente en el planeta entero. ¿Por qué es tan importante? Sí, bueno, primero tenemos el gran argumento moral. Antártica es un reservorio de biodiversidad del planeta. No es un continente estéril como lo imaginábamos hace muchos años. Y después, por supuesto, de los documentales ya justo, le aprendimos a tener amor a muchos animales carismáticos que están en la Antártica y que son muy dependientes de las condiciones de Antártica. Lo que está ocurriendo hoy día es que no somos capaces de anticipar fenómenos que ocurren en la Antártica y que tienen que ver con su rol a escala planetaria. El que sea una Antártica blanca, cubierta de nieve, la convierte prácticamente en uno de los más importantes espejos del planeta que refleja radiación solar, y que la radiación solar, al quedar atrapada dentro de la atmósfera, produce el fenómeno que llamamos calentamiento global o efecto invernadero. Si esta Antártica blanca deja de ser tan blanca, por supuesto, comienza a capturar más radiación lumínica, el fenómeno que nosotros vemos en los veranos, cuando un vehículo blanco o un vehículo negro se estacionan en Santiago cuando hay más de 30 grados de temperatura, uno toca ambos y por supuesto el negro va a estar más caliente. Y lo que ocurre entonces es que la Antártica al oscurecerse está con el black carbon, por ejemplo, que es ceniza o yin que se produce en los mega incendios en Australia, en Chile y en muchos otros lugares del mundo, y está produciendo una aceleración de ese derretimiento y cambio de las condiciones químicas del océano alrededor, pero también la temperatura. La temperatura, el incremento de temperatura evita que el océano austral, que captura 2/3 del CO2 del mundo, el CO2 antropogénico, es capturado en el océano austral. 2/3 de este carbono antropogénico, muy importante, un rol para bajar los efectos del efecto invernadero, ¿no es cierto?, de la liberación de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, al calentarse, evita o previene esa captura de CO2, disminuye. Claro. Y eso va a tener efectos insospechados en los próximos años. Marcelo, ya para ir cerrando, ¿se puede recuperar el hielo antártico o ya no hay vuelta atrás? Bueno, yo creo que debemos tener, estamos en un punto de inflexión, o sea, a escala planetaria tenemos que tener un gran acuerdo. Yo creo que es importante de que los países acordemos con grandes medidas, pero también a nivel domiciliario, tomar acciones para evitar la liberación de gases de efecto invernadero. Antártica no es un continente aislado que está lejos de lo que le pasa al resto de la humanidad. Y por el contrario, es un continente que está afectando lo que le va a ocurrir al resto de la humanidad. Los efectos sobre Chile central, por ejemplo, y centro-sur, son algo que estamos estudiando hoy día, pero que muestran una tremenda dependencia. Si no somos capaces de regular nuestra producción de gases de efecto invernadero, difícilmente el hielo antártico va a volver a recuperarse a los niveles que no conocimos en el pasado.
Bueno, Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, te agradecemos por estos minutos de esta conversación tan relevante y tan importante acá en CNN Tiempo. Que estés bien, muchas gracias y ojalá dentro de poco podamos seguir hablando de este tema que ya lo señalábamos, es bien preocupante. Muchas gracias, Daniela, por el espacio para este tema que es tan relevante.